Hola, mi nombre es Mario Alejandro Espejo. El día de hoy voy a hacer una pequeña presentación sobre la disposición de los desechos electrónicos o residuos electrónicos en Colombia. Para esta ocasión me voy a dar un pequeño ejemplo con un disco duro. Muy bien, para empezar voy a presentarles este pequeño hardware que es un disco duro, 500 gigabytes y demás. Voy a explicar un poco su funcionamiento y sus componentes. Para empezar, este disco es muy importante para el funcionamiento de los computadores, ya que aquí es donde se almacena toda la información del equipo. Desde el equipo multimedia, desde todo lo que tenga que ver con fotos, música, videos y archivos, hasta sistemas operativos o software como tal. Entonces un computador sin esto sería casi que inútil. Muy bien, este disco duro está formado por una tarjeta. En esta parte central hay unos platos que pueden ser desde 2 hasta 3 hasta 4, que son unos platos metálicos. Están conectados a un pequeño motor que también es importante en su funcionamiento, en sus RPM, que son revoluciones por minuto. Esto también está ligado a unos componentes articulados llamados cabezales, que es un pequeño brazo que va conectado a los platos. Jamás se tocan, jamás hay un roce, pero sí hay una mínima distancia de nanómetros o milímetros, donde hay una conexión entre estos dos electromagnética de traspaso de información. Bueno, aquí vemos también que está una pequeña base plástica o case que es para precisamente mantenerlo protegido de agentes externos como puede ser el exceso de polvo o suciedad. Muy bien. ¿Por qué puede dejar de funcionar un disco duro? Pues hay varios motivos por los que puede dejar de funcionar. Uno de ellos es por golpes, ya que el disco duro como tal es un componente muy delicado, digámoslo así. Los platos que tiene internos no pueden tener golpes o rayones ni demás porque afectaría directamente su funcionamiento. El sobrecalentamiento puede ser una de las causas también por las que deja de funcionar, ya sea porque el equipo está sobrecalentado y hay altas temperaturas en el disco duro deja de funcionar. También puede haber un desgaste por exceso del uso del dispositivo, del componente, ya que pues recordemos que también tienen una vida útil. El motor puede dejar de funcionar por desgaste como los mismos cabezales o el cabezal que traiga. Hablemos un poco de la normatividad. Bueno, aquí tenía una pequeña demostración mejor de lo que serían los platos que va conectado o a los cabezales, que es un pequeño brazo articulado, el motor que iría en el centro de los platos y el case que sería lo que vemos por fuera, que es lo que protege la tarjeta y todo el conjunto de los componentes. Hablemos un poquito de la normatividad que hay en Colombia. De acuerdo a la ley 1672 del 2018, que es la que ya crea una política de residuos y aparatos electrónicos en Colombia, ya que antes no existía una normatividad como tal. En el 2018 salió un decreto que es el decreto 284, que ya regula el manejo, el transporte y la recolección de los residuos electrónicos y sus puntos que
ya están autorizados. En la resolución 851 del 2022 define unas metas de recolección a las organizaciones productivas y a todas las empresas relacionadas con la producción de equipos electrónicos e importación de estos mismos. Ya hay puntos y ya exige la normatividad de que estas organizaciones tengan ese requerimiento. En esta normatividad también entran unas responsabilidades que tienen las organizaciones comerciales, como las mencionadas anteriormente, que pueden ser por producción de equipos electrónicos. De esta forma pues también generan muchos residuos electrónicos. Para esto es importante que estas empresas rijan un pequeño informe o una gestión para tener en cuenta de por qué los residuos están en mal estado, por qué se desecharon y a dónde van a llegar para su respectivo desecho o punto de desecho. Como ejemplo voy a poner pues de nuevo el disco duro como ejemplo de disposición de desecho electrónico. Lo primero que deberíamos de verificar es por qué dejó de funcionar y cuál es su causa de dejar de funcionar correctamente. Ya podría ser por un desgaste del motor o del cabezal, podría ser por sobrecalentamiento también del equipo, tal vez el equipo se dañó por sobrecalentamiento y asimismo dañó el mismo disco duro. Documentar todo esto es necesario para llevarlo a un punto de red verde, que también hay llamados. Estos puntos también son importantes porque también las personas podemos tener acceso a estos puntos, ya sea en diferentes organizaciones, como las he notado en un ejemplo podría ser Alcosto, que es una empresa dedicada en gran parte a su disposición digital y electrónica. También puede ser un punto relacionado los almacenes Éxito, Home Center también, que tiene un punto relacionado a los desechos electrónicos. Todo lo referido con la RAE. En conclusión, el disco duro es un componente muy importante en todos los equipos, pero pues como todo tiene su vida útil y tiene ciertas fallas que con el tiempo podría presentar, o con su debido uso, que puede ser evitar la caída, evitar los golpes, evitar estas pequeñas causas de deterioro. También un buen uso del equipo para que no genere sobrecalentamientos en este. De más y todo esto, se busca evitar y mantener con la normatividad un correcto uso de los residuos electrónicos para asimismo mejorar nuestra propia calidad de vida, evitando contaminaciones, ya que pues estos discos en sus componentes hay varios metales, algunos metales como puede ser el aluminio, el plomo, el níquel, también diferentes plásticos y otros componentes que pueden ser contaminantes. Muy bien, esta fue mi pequeña reseña de la disposición que tenemos en Colombia sobre la normatividad e uso de los residuos electrónicos. Muchas gracias.